Llegando. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a dar inicio a la clase número 2 del tema el pecado. Esta es la última clase, ya con esta terminamos este tema. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos, las hermanas que ya están conectados y también los que se van a ir conectando. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tener un devocional de 5 minutos, como ya es costumbre en nuestro estudio, por parte de nuestra hermana Graciela. Nos va a bendecir con el devocional en esta tarde. El objetivo es poder compartir algo con lo que hayan sido bendecidos cada uno. Vamos a revisar el cuestionario online y vamos a ver la parte número 2 del tema el pecado. La oración en esta tarde la voy a hacer yo, así que no he orado en las clases hace tiempo ya, así que voy a orar yo. Le invito cariñosamente que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar antes de empezar nuestra clase. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tu amor es grande, porque nos sostienes, Señor, y porque eres fiel, Padre de la gloria. Te alabamos, te glorificamos y también queremos amarte de la misma manera, Señor. Te damos gracias porque has abierto esta puerta de bendición, de donde he podido aprender, he podido conocer a mis hermanos, a mis hermanas, y he aprendido mucho de ti, Señor, y también mis hermanas, Padre Celestial, que han apartado este tiempo para poder también conocer de ti. Gracias por esta clase, por este medio de comunicación que une diferentes lugares de Chile. Tal vez un par de años atrás, Señor, nunca hubiésemos imaginado, Señor, este tipo de comunicación para poder ser bendecidos y aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde, que saques todo cansancio de mis hermanos. Tal vez hemos tenido un día ajetreado, queremos despojarnos de toda preocupación, queremos despojarnos de todo cansancio y queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Damos gloria al Señor, gloria a Dios, Amén. gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartimos entonces el devocional. Quedamos ahí a escuchar a nuestra hermana Graciela Tapia. Que el Señor la bendiga, hermana Chelita. Amén. Vamos a leer en Efesios 1 para el 4, el 5 y el 6. En el nombre del Señor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo acepto en el amado. Bueno, este mensaje me ha bendecido mi vida cuando entendí de qué se trataba todo esto, y me considero y lo creo firmemente ser una hija adoptada por Jesucristo, y de ahí en adelante he sido fiel quizás en muchas tormentas, a veces muchas dificultades, y me acuerdo que soy hija de Dios y soy adoptada, entonces sigo adelante. Entonces, por eso, mis hermanos, me encanta este mensaje que dice, donde dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, por puro amor del afecto de su voluntad. Entonces, mis hermanos, me da aliento este mensaje cuando me acuerdo de él, me afirmo en él. Importante es aún el 4, me da miedo decirlo, que somos escogidos delante de la funda del mundo para hacer que fuésemos santos. A lo mejor la santidad no está completa en nuestras vidas, mis hermanos, pero estamos trabajando para eso, para poder llegar a tener una santidad como agrade al Señor, porque sabemos que no hay ninguno justo en esta tierra. Ni Jesucristo se consideró justo cuando anduvo acá en la tierra, porque estamos dentro de una tierra pecadora, mis hermanos, y espero también les aliente a ustedes este mensaje para que puedan tener la confianza y la plena confianza en el Señor y seguridad que somos adoptados por Él.
Y dice, en este mismo versículo dice que de antes que nos formásemos en el seno en el vientre de nuestras madres, Él ya nos tenía predestinados para su gloria. Porque sabemos que hijos de Dios somos todos los que moramos en la tierra, todos somos hijos de Dios, todos nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Pero para poder ser adoptados y poder alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que buscar la santidad. Y en eso estoy, mis hermanos, buscando la santidad, aprendiendo de la palabra del Señor, a pesar de los altos y los bajos que nos presenta muchas veces este mundo, dificultades, pero el Señor me ha ayudado porque me afirmo y confío que soy adoptado por nuestro Señor Jesucristo. Sería este mi devocional, hermano Nisa, a lo mejor cortito, pero que sea de bendición para mis hermanos y para mí también. Dios le bendiga. Necesito que busquemos algo. Amén, hermana Graciela, que el Señor la bendiga, un lindo devocional. Somos hijos de Dios, amén. Así que el Señor la sea bendiciendo, mi hermana Chelita. Estaba pasando la asistencia, así que ya estamos listos. Bien, hermana Graciela, está dentro del tiempo también, así que estamos aprendiendo a utilizar bien el tiempo y en predicar bien la palabra del Señor. Vi por ahí una alumna que nos visita en esta tarde, como de 4 años, 3 años, 2 años. ¿Cuánto tiene? La hermana Elisa. ¡Hola, Elisa! Para cumplir. Va a cumplir ya. Que el Señor bendiga a la hermana Elisa, que es la nieta de la hermana Nanita y el hermano Ardi. Visitas que tenemos, pues ve, estamos honrados. Que el Señor las bendiga. Bien, hermanos, vamos a avanzar con la clase. Vamos a revisar el cuestionario. El cuestionario, que yo pensé que estaba fácil, parece que no estaba tan fácil. Bien, vamos a partir con la revisión del cuestionario rápidamente, hermanos, que nos espera una larga clase. Pregunta número 1, ¿la serpiente era un animal terrorífico? Falso. 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 Ahí alguien se equivocó. ¿Algunos pecados tienen consecuencias? Todos tienen consecuencias, falso. Todos los pecados tienen consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. Eso lo dijimos claramente en la clase pasada. Todos los pecados tienen consecuencias. Un texto bíblico. Ya. Un texto bíblico en donde se declare que la serpiente está bajo los pies de los hijos de Dios. Génesis 3:15. Quiero. A ver, ¿por qué Génesis 3:15? Quiero saber que me avalen esa... A ver. Espérate por Lisa. Nunca. No. A ver. ¿Quién puede respaldar esa pregunta, por favor? Esa respuesta. Génesis 3:15, de los que colocaron Génesis 3:15. Y pondré enemistad en ti y en la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañán. Ya. ¿Y? En base a eso encontré que era la secta. Ya, no me queda muy claro. ¿Habrá alguien más que diga otra cosa? 12:9. Yo puse Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, perfecto, hermana Camila. Pero quiero que por favor respalden Génesis 3:15, porque tengo harta respuesta de Génesis 3:15. Quiero que respalden esa respuesta. ¿Qué los lleva a pensar que el Génesis 3:15 es un texto en donde declara que la serpiente está bajo los pies de los hijos de Dios? Porque cuando Jesús murió en la cruz, el pecado la serpiente fue destituida. Ya, más o menos por ahí va la cosa, pero hay algo que falta. Porque Génesis 3:15 no es un texto, ya les digo al tiro que no es un texto que declare, no es un texto que declare que la serpiente está bajo los pies de los hijos de Dios. Hemos hablado harto de Génesis 3:15, hermano. A ver, ¿quién más dice algo? Jesús murió en la cruz, pues, para que nosotros tengamos esa libertad y esa dicha de decir que tenemos a la serpiente o al pecado vencido. Ya,
Génesis 3.15, ¿en qué tiempo? Lo voy a hacer de otra manera la pregunta. Génesis 3.15, ¿en qué tiempo se escribió? Y Cristo, ¿en qué tiempo murió? ¿Hubiese sido mejor un texto del Nuevo Testamento? Podría haber sido mejor un texto del Nuevo Testamento, por ahí va la cosa. Por ahí va la Porque cosa, pero no es la todavía no respuesta se- todavía. No es la Yo respuesta que tengo- estoy esperando. tengo Romanos 16:20. Ya, bien, hermana Graciela. Pero los Porque que dice, y el respondieron Dios- Génesis 3.15, ¿no? ¿Nadie más dice nada más? Mire, Es que aún bueno, no se está consumido el hecho, digamos que exacto, hermana Karen. ¿Y por qué le puso Génesis 3.15, hermana Karen? es que ahora meditando mejor la respuesta todavía no sucedía el hecho. Claro, hermanos, Génesis 3.15 es una promesa de que algo va a ocurrir en el futuro. Es una promesa que la serpiente va a ser vencida. Es una promesa, todavía no es un hecho. El hecho se concreta cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, todos los que somos hijos de Dios podemos decir que la serpiente está bajo nuestros pies porque Jesús con su muerte en la cruz ya la venció. Por lo tanto, Génesis 3.15 no era la respuesta. No era la respuesta Génesis 3.15. Acuérdense que Génesis 3.15 es la primera promesa que tiene la Biblia, la primera promesa que tiene Dios para la humanidad. Génesis 3.15 es una promesa. Dice, la serpiente va a ser vencida, pero fue vencida cuando Jesús murió. ¿Se entiende por qué no es? ¿Sí? Ujú. A ver, ¿quién más que respondió Sí. Génesis 3.15? ¿Se entendió bien o no? ¿Quién más respondió? Ah, aquí hay otro más que respondió Génesis 3.15. ¿Estamos Me había claros, cierto? equivocado. Sí, Estamos Manual. claros. Génesis 3.15 es algo que aún no sucedía. sí, O sea, para nosotros hoy día ya sabemos que sucedió. Pero cuando se escribió Génesis 3.15, cuando Adán y Eva pecaron, aún no ocurría el acontecimiento que iba a vencer completamente a la serpiente. Así que Génesis 3.15 está mala. Les digo al tiempo que está mala. Lucas 18, alguien me dijo, Romanos 16:20 también, Apocalipsis, alguien dijo por ahí también, 12:19 también. Son textos que declaran que la serpiente está vencida. De hecho, en las láminas, hermano, en las láminas del PowerPoint que yo les hago a ustedes, la número 17, estaban todos los textos, era cosa de llegar y copiarlos, ni siquiera buscarlos, había que copiarlos nomás. No los vamos a leer, hermano, ojalá después que terminemos el estudio puedan ustedes leerlos. Lucas 18:10, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20, Romanos 16:20, son respuestas correctas. Bien, pasamos a la pregunta número 4. El castigo del hombre se limita hasta los 65 años, ya que ahí debe jubilar. falso, Falso, falso. falso. Dijimos que el castigo del hombre es hasta el último día que respire. La raíz del Sí, pecado es rebelión contra Dios. Verdadero. 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 El pecado, todo pecado y toda raíz de pecado es rebelión contra Dios. Aquí hay otra pregunta más de discordia. En el Edén, Adán y Eva vivían desnudos. No lo sabían hasta que fallan a Dios y son hallados por él. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Alguien dijo Verdadero. falso? ¿Quién dijo falso? Verdadero, digo yo también. Sí, entonces, Verdadero. Verdadero. Adán y Eva, Verdadero. recuerden que Adán y Eva vivían desnudos. Cuando ellos fallan a Dios, se dan cuenta que están desnudos. Después, cuando Dios los busca, ¿se acuerda que cosieron hojas ¿de qué fue? No me acuerdo. Hojas de higuera, las cosieron para poder tapar su desnudez. Y eso está en Génesis también. ¿Ya? Por lo tanto, esa respuesta es verdadera. Y aquí también dieron varios, no sé por qué me sorprendía. Al caer Adán y Eva, Dios improvisa una solución en Génesis 3.15. Falso.
Falso, falso. Hermanos, cuando estudiamos las características de Dios, dijimos que Dios era perfecto, que Dios no se equivocaba nunca, que todo lo que Dios hacía era maravilloso, era genial, era perfecto, no había nada imperfecto en él. Por lo tanto, desde antes de la creación de la humanidad, creación del mundo, Dios ya tenía en mente, Génesis 3:15, Dios ya tenía en mente la muerte de su Hijo Jesús. De hecho, dijimos, cuando estudiamos a Jesucristo, dijimos que Jesucristo había sido preparado para morir en la cruz desde antes de la creación. ¿Se acuerda que lo dijimos cuando estudiamos el tema de Jesucristo? Desde antes de la creación, Jesucristo ya estaba preparado para ir a morir a la cruz, aunque ocurrió un montón de años después de la creación. Entonces, nada es improvisado por Dios, ¿ya? Nada se le escapó de sus manos, nada fue un error, dijo, me equivoqué en crear ¿cómo se llamaba el Satanás antes? Un querubín, me equivoqué en crear un querubín, nada de eso se escapaba de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, así que la respuesta es falsa. Dios no improvisa, Dios no se equivoca, Dios es perfecto, por lo tanto, la respuesta era falsa. Ahí también algunos cayeron, algunos que estoy sorprendida, ¿ya? Bien, hermano, ese era el cuestionario, lo revisamos rápidamente y continuamos con nuestro estudio. Quiero contarles, la semana pasada, a veces yo me entusiasmo con el estudio y se me olvida, tenía una historia buena para contarle. Yo sé que todos quedaron medio tristes, ¿cierto? Después de, me parece que la hermana Graciela la escuchaba decir, enojados con Adán y Eva porque como le fallaron al Señor por culpa de ella, las mujeres estamos sometidas a los hombres, tenemos que sufrir en nuestra preñez, los hombres tienen que trabajar. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo? Adán y Eva. Quiero contarles una historia. Adán está enojado con Adán. Está enojada con Adán. ¿Quién más está enojada con Adán y con Eva? Quiero contarle una historia. Yo con Eva nomás. Yo con Eva nomás. Adán no. No, con Adán no. Con Adán no, ya. Hermano, les voy a contar una historia. ¿Pero para qué hizo caso a su mujer, Adán? ¿Ve? Por ahí va la cosa. Hermano, les voy a contar una historia. ¿Ya? Nos va a recrear perfectamente lo que sucedió con Adán y Eva en el Edén y ustedes van a poder entenderlo. Había una vez un hombre muy rico, tenía mucho dinero. En la contraparte había un hombre pobre, un leñador, que trabajaba arduamente para poderse ganar el pan de cada día. Ustedes saben que la vida de los leñadores no es una vida fácil, ¿cierto? Tienen que trabajar, cortar leña, sudan y tienen ahí hartas dificultades para poderse ganar la vida. En cambio, este hombre rico vivía pero cómodamente en su casa y se encuentra con el caballero que estaba cortando leña. Se cruzan la vida de este hombre rico y este hombre pobre. Y el hombre rico le dice, ¿por qué estás tan enojado cortando leña? Y el hombre pobre le dice, pucha, porque por culpa de Adán tengo que estar trabajando así. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, yo estaría en el Edén disfrutando de las bendiciones de la creación del Señor. Entonces el hombre le dice, mira, deja de trabajar, no trabajes más, vente a vivir a mi casa. Y se lo llevó a vivir a su casa. Se imaginarán la casa de un hombre millonario. Tiene todas las comodidades, tiene todo lo más espectacular que ustedes se imaginen, hornos eléctricos, cenefa, ya no hay cocina a gas, sino que cenefa, camas ya no son las camas normales que ustedes conocen, sino que un king, duchas no son las duchas, sino que son saunas, ¿cierto? Donde el hombre se bañaba. Puedes usar mi ropa también, mis zapatos, mi comida rica, había todo espectacular. ¿Qué le dijo el hombre rico? De todo podía ocupar. Ocupa mi cama, mi cocina, mi living, mi televisor, de 100 por 100 pulgadas, ¿cierto? Gigante, donde miraba todos los partidos del Colo-Colo con la Católica, o de Chile con no sé quién. Bueno, había un televisor también grande y una cama genial.
Y el hombre fue, se bañó, disfrutó del baño, de las comidas, de las frutas, de todo lo genial. Y el hombre le dijo, todo puedes ocupar menos mi maletín, que lo voy a dejar aquí en la mesa de centro del living. No lo puedes abrir por ningún motivo. El hombre disfrutó de todas las riquezas, se duchó, miró televisión, saltaba en la cama, se vistió con las mejores ropas, las mejores marcas, Zara, para toda la ropa era Zara, ¿cierto? Todo genial. Y de repente le entró la curiosidad y dijo, ¿y qué habrá en el maletín que no puedo ocupar el maletín? Y el maletín no se veía muy, a pesar de que era un maletín de un hombre rico, no se veía muy esplendoroso el maletín. Y le entró la curiosidad por saber qué es lo que había en el maletín. Y adivinen qué hizo. Lo abrió. Fue a abrir el maletín. Y adivinen qué había dentro del maletín. Había un papel, solamente un papel, dentro del maletín, que decía, viejo necio, Adán hizo lo mismo, ve a trabajar. ¿Entendieron, hermano? Viejo necio, Adán hizo lo mismo, ve a trabajar. Así que ahí el hombre leñador tuvo que volver a su vida de nueva y a trabajar. A veces uno dice, hermano, yo no le hubiese hecho caso a la serpiente, yo no le hubiese hecho caso a Eva, dirían los hombres, todos nos habríamos excusado de alguna u otra manera. Quizás hubiésemos cometido el mismo error que ellos, ¿cierto? O lo que hizo este leñador. Viejo necio, Adán hizo lo mismo, ve a trabajar. Hombre necio, ve a trabajar. Mujer necia, ve a trabajar. Así es la vida. Así es como Dios tal vez lo planificó. Adán y Eva se equivocaron, nosotros vivimos las consecuencias también de ese pecado. Bien, hermano, la base bíblica dijimos que hoy día íbamos a analizar completamente Romanos 3:23, también es uno de los textos que tienen que estar en su mente, Génesis 3:15, Juan 3:16, Romanos 3:23, Hechos 1:8, son todos textos que cuando ustedes los escuchen tienen que por lo menos parabrasear qué es lo que dicen, ¿cierto? Acordarse de qué es lo que dice. Romanos 3:23 es otro texto que también tienen que acordarse todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya nosotros vimos las consecuencias que Dios le dio al hombre, el castigo que le dio a las mujeres, el castigo que le dio a la serpiente, pero hay más consecuencias. Sigamos avanzando, hermana Camila. Hay más consecuencias que el pecado produjo en el hombre. Hoy día nosotros vamos a analizar cuatro cosas que el hombre no puede arreglar después de que Adán y Eva produjeran la ruptura o cometieran el pecado. Hay 4 cosas que el hombre por ningún motivo puede arreglar. La primera de ellas es el carácter santo de Dios, la deuda del pecado, la esclavitud de Satanás y la muerte espiritual. Vamos a analizar brevemente cada uno de estas cuatro cosas que el hombre por ningún motivo puede solucionar. La primera de ellas es el carácter de Dios. Aquí no nos vamos a detener mucho porque nosotros ya estudiamos el carácter de Dios, ¿cierto? El carácter de Dios es incambiable, no es algo que pueda cambiar. Dios es santo, Dios es único, Dios es perfecto, Dios es recto, Dios es justo, Dios es amor, Dios es eterno, es omnipresente, omnipotente, es inmutable, es la verdad. ¿Se acuerdan de todas esas características de Dios? ¿Sí? ¿Se acuerda que ya la estudiamos? No voy a dar ningún texto porque ustedes ya, si quieren repasar esas características de Dios, tendrían que volver un par de estudios atrás en donde nosotros dimos todas las bases bíblicas de todas estas características de Dios. El carácter de Dios es algo que el hombre jamás va a poder cambiar, jamás. Porque Dios es perfecto, porque Dios es recto, porque Dios es justo, porque Dios es santo, y todas las características que Dios tiene lo hacen que Él sea único en la existencia desde el fin hacia atrás y desde hasta los últimos de los siglos, hace que Dios sea único. No hay otro como Él, nadie es como Él y nadie se le puede comparar a todas esas características que Él tiene. Ni aún, por ejemplo, nadie le hace el peso. No hay ningún ejemplo que colocar. Nadie le hace el peso a las características de Dios. Esto es algo que el hombre simplemente no puede hacer nada para cambiar el carácter de Dios. Ahora, la deuda del pecado
que esta ya es la parte número 2, estamos viendo las 4 cosas que el hombre no puede cambiar. La deuda del pecado, hermanos, es otra cosa que el hombre tampoco puede hacer. Les voy a contar aquí, esto no es una historia, como la del leñador con el hombre rico, sino que más bien es algo que ocurrió en el tiempo de los romanos, cuando existía, yo creo que mucho antes que existiera los discípulos y que existiera naciera Jesús, mucho antes de eso había en el pueblo romano algo que se llamaba el derecho romano. Y a mí se me ocurre que si le preguntamos a mi primo Ardi, que estudia leyes, el derecho romano es como la base de todos los derechos del mundo, de todas las leyes que hay en el mundo. Y el derecho romano dice que cada persona que cometía una falta debía de pagar por esa falta. ¿Cuál era la falta? Probablemente la mayoría de las veces era privarle la libertad, irse a la cárcel, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía diferente el derecho romano a lo que son las cárceles hoy día? Es que el derecho romano había un certificado que se llamaba certificado de deuda, ¿ya? ¿En qué consistía este certificado? En la puerta de la celda del hombre que había cometido la falta, había un certificado de deuda. Este certificado de deuda tenía una fecha que establecía cuándo el hombre iba a ser libre de esa culpa, cuándo el hombre iba a ser libre de la falta que cometió, ¿ya? Y cuando llegaba esa fecha, el hombre era libre, ya había cumplido el castigo por la falta que había cometido. ¿Y qué hacían? A ese certificado le colocaban un timbre o un sello que decía que ya estaba completamente libre y que había pagado toda su culpa. Por lo tanto, con ese certificado el hombre podía andar por todas partes, podía ir a otras naciones, podía caminar por cualquier parte, porque llevaba bajo su manga este certificado de deuda que decía deuda cumplida, deuda pagada. Si alguien quería juzgarlo, o alguien quería mencionarlo, o quería indicarlo, o quería declararlo culpable, él mostraba su certificado de deuda, decía, mi deuda ha sido pagada, ya estoy libre de deuda. Por lo tanto, el hombre podía caminar libre por cualquier parte de este país llamado Roma, o por cualquier parte de la tierra, porque ya había sido liberado de su castigo. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se produce una deuda. En Romanos 3:23 se produce una deuda. Hay que hacer un pago, porque la causa del pecado, a causa del pecado, nosotros nos constituimos en deudores. Nosotros estamos debiendo algo al Señor a causa del pecado. Lamentablemente no tenemos capacidad, como en el caso del derecho romano, del certificado de deuda, no tenemos esa capacidad para nosotros mismos liberarnos de esa deuda. No tenemos ninguna habilidad para poder liberarnos de esa deuda. Entonces, nos constituimos en unos deudores, unos deudores del pecado. ¿Cuál era la paga de esta deuda? La muerte. ¿Ya? La paga de este pecado es la muerte. O sea, cuando el hombre o Adán y Eva pecaron, el pago de este pecado era la muerte. Ahora quiero que busquen por favor en sus Biblias Colosenses 2. Colosenses 2, lo vamos a leer. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado nos constituye deudores del Señor. Colosenses, aquí lo pillé. Colosenses 2, 13 al 15. No me acuerdo si qué versión escribí ahí, por eso lo busqué acá. Colosenses 3, del 12 al 15 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos
unos a otros. Estoy leyendo, nada que ver. Es 2. Colosenses 2. Me equivoqué, hermanos. Colosenses 2. Ahí está. Colosenses capítulo 2, texto 13. Discúlpenme, hermano, me equivoqué. Colosenses capítulo 2, texto 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Texto 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos la primera luz de quién es el que nos libera de esta deuda del pecado, quién nos libera de la paga. Nosotros teníamos que pagar con muerte nuestros delitos y pecados. Sin embargo, aquí está hablando de una cruz. ¿De quién está hablando Colosenses 2:13? De Jesús. De Jesús. Colosenses, bueno, lo busqué para ver quién lo escribía, tenía mi duda. Colosenses lo escribió Pablo. Pablo aquí está hablando de Jesús. Dice, y vosotros, o sea, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, nos dio vida juntamente con él, está hablando de Jesús, perdonándonos todos los pecados. Hermano, perdonándonos todos los pecados. Quiero hacer un pequeño alto aquí. A veces nuestra conciencia de pecado, cometemos un pecado y decimos, chuátale, Señor me habrá perdonado este pecado. Es que es tan malo este pecado. Dios me habrá perdonado. Es que hice tanto mal. Y empezamos a dudar si es que Dios perdonó ese pecado. Nos da vergüenza levantar nuestra mano y cantar con libertad al Señor en los cultos porque tenemos una conciencia de pecado. Decimos, ¿cómo el Señor me va a escuchar mi adoración si yo pequé delante del Señor? A veces decimos, no voy a tomar Santa Cena porque tengo muchos pecados y me quedo taimado por ahí. Entonces empezamos a dudar y decimos, Señor, ¿realmente me habrá perdonado este pecado? Alguno de estar pensando, yo le fui infiel a mi esposa, pero mi esposa no sabe, pero el Señor sí sabe, ¿me habrá perdonado ese pecado? Y vivimos una vida como si estuviéramos presos, como si todavía estuviéramos nosotros pagando por el pecado que hemos cometido. Y aquí Colosenses nos está dando la solución a nuestro problema, nos está dando la libertad, nos está dando, como les dijera yo, cortando todas esas ataduras, porque a veces nuestro pecado nos tiene así, amarrados, y cantamos en la iglesia y estamos amarrados. No podemos levantar las manos porque tenemos tanto pecado que nos pesa levantar la mano y cerrar los ojos y adorar al Señor. Colosenses, Pablo escribe en Colosenses que nosotros estábamos muertos en pecados, que vuestra carne ya no daba más de pecado. Sin embargo, dice que nos dio vida juntamente, que Dios nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos, hermanos, todos los pecados. El único que se acuerda de los pecados del pasado eres tú. El Señor ya no se acuerda de esos pecados. El Señor ya perdonó todos sus pecados. Dice, texto 14, acuérdense que hablamos de un certificado de deuda del derecho romano. Aquí también habla de un certificado, dice un acta, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. O sea, toda la condena que había contra nosotros, todo lo que nosotros teníamos que pagar, todo eso que el diablo tenía escrito en un acta para condenarnos, para mandarnos al infierno. Todo eso ya está anulado. Texto 14 dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. O sea, todo lo que estaba contra ti,
todo ese castigo que iba a caer sobre ti, que tenías que tú pagar y que no había forma de pagar, dice que todo eso ya está anulado, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta era en contra de nosotros, pero Cristo, al morir en la cruz, esa acta que nos condenaba con delitos y pecados, fue clavada en la cruz y fue borrada, podríamos decirlo, de tu libro de la vida. El que tiene esa conciencia del pecado que cometió en el pasado, solamente eres tú. Y obviamente el diablo, que va a estar ahí, ¿cierto? Molestándote en la oreja. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto otro? Y aquí estáis levantando la mano y cantándole a tu Señor. ¿Con qué cara le estáis adorando? El diablo le está hablando ahí en la oreja. Cuando aquí Colosenses nos dice que todos los pecados fueron perdonados y que la acta de los decretos que habían en contra de nosotros fueron clavadas en la cruz. Texto 15, y despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Nos despojó de todo principado, nos despojó de todo pecado, nos dejó limpios, hermanos. Esto es algo que ustedes tienen que creer, esto es algo que ustedes tienen que aferrarse, esto es algo que ustedes, si no lo creen hoy día, no lo van a creer nunca. Le tiré un plato a mi marido porque me tenía chata, tiempo pasado. No lo vuelvas a hacer, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo ya se llevó todas tus rebeliones. Cristo ya esa acta de decretos que habían contra ti, ya la dejó clavar en la cruz. Ya no tiene nada contra ti. Cristo públicamente a la cruz se llevó y te despojó de todos los principados y las potestades que estaban contra ti. Obviamente hay una deuda de pecado que nosotros no podemos hacer nada por tratar de pagarla. No podemos hacer nada, hermano. Si no fuera por Cristo Jesús, no podríamos haber sido hecho nada. Pero tienes que creer, incluso en el pecado que estás pensando ahora, que dices, cometí un pecado para atrás. Eso también el Señor ya te lo perdona. Dios ya no se acuerda de eso. Ya estás despojado. Ya todos los principados y potestades ya fueron derrotadas en la cruz públicamente por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hagan sus manitos, háganme dedo para arriba, pónganse contentos, hermanos, no estén tristes. Quedamos tristes la semana pasada porque dijimos que estábamos sometidas a los hombres, porque los hombres tenían que trabajar hasta el final de su vida. Pero aquí Dios nos está dando la libertad, nos está dando el perdón a todos nuestros pecados, nos está dando este gozo eterno, esto que nos debe de motivar día a día. A veces usted le pregunta al hermano, ¿cómo está? ¿Va a la iglesia? Yo vengo porque el Señor me sanó. Yo creo que es un mal motivo ir porque el Señor te sanó. Tú tienes que ir porque amas al Señor, tienes que servirle porque lo amas, tienes que servirle porque estás contento, porque te perdonó los pecados, porque te sanó. Pero que el Señor te haya sanado o que haya hecho un milagro en tu vida no debe ser un motivo para que tú lo adores, para que tú lo alabes y para que tú le sirvas. El hecho de que tú sirvas a Dios es de gratitud, es de gozo, es de alegría, porque perdonó todos tus pecados. Dice, hay un texto que dice que debemos de preocuparnos de todo lo espiritual porque todo lo material va a ser añadido. No tenemos que ni preocuparnos por lo material. Preocupémonos del espiritual porque la vida espiritual es la que va a continuar cuando nosotros muramos y nos encontremos con el Señor. Esa es la vida que va a continuar. Para el cielo no nos vamos a llevar ni el auto, no nos vamos a llevar ni el departamento, ni la casa, ni el vestido bonito, ni las joyas de oro, nada, porque todo lo que tengamos en el cielo va a ser mucho mejor. Entonces tienes que preocuparte de tu vida espiritual. Dios envió a su Hijo a morir perdonándote todos tus pecados, despojándote ya de toda. Eso tienes que creer. Ya estás despojado de todo principado y de todas potestades.
Renueva tu pensamiento, tu espíritu, renuévatelo en esto que dice Colosenses 12, 13, 15. Si quieres, ráyalo, escríbelo, grábatelo, apréndetelo. Tus pecados ya están perdonados. Amén. Dedito para arriba. Parece que no están muy convencidos. Tienen que creerlo, hermano. Dedito para arriba. Dios perdonó mis pecados. Yo soy libre. Soy otro ahora. Soy otra. Soy libre. Amén. Primera de Corintios 15. El que lo encuentre primero lo lee. A no leerlo yo nomás. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 22. Amén. Amén. Amén, hermanita, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Podríamos decir que por culpa de Adán, la humanidad cae, la humanidad muere. Estamos hablando de una muerte espiritual. Por culpa de Adán o por causa de Adán, la humanidad cae. Pero, él dice, pero también en Cristo todos serán vivificados. Adán es la cabeza de la humanidad que cae. Jesús es la cabeza de la nueva raza. Nosotros somos una nueva raza, no somos somos como una nueva creación, gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús nosotros tenemos vida, somos vivificados. Tienen que ustedes después de esta clase quedar completamente convencidos. Somos perdonados, somos vivificados, Dios nos perdonó. Toda potestades del enemigo salieron, gloria a Dios, aleluya. Y por Cristo todos tenemos vida. Por Cristo todos somos vivificados. Amén. Ya olvidémonos de Adán, olvidémonos de Eva. Pongamos nuestra mente en Jesús, que es la cabeza de nuestra nueva vida, que es la cabeza de nuestra nueva manera de vivir, que es la cabeza de ahora en adelante de nuestra nueva vida. Amén. Olvidémonos de lo que hizo Adán. Fue bueno estudiarlo, aprenderlo, porque ahí nació todo. Fue bueno aprender de Eva, pero ellos no tienen la culpa, hermano. ¿Ya? Ellos no tienen la culpa porque probablemente nosotros también quizás haríamos exactamente lo mismo. Preocupémonos de Cristo. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Bien, el pecado entonces crea una deuda. Es una deuda que nosotros no podemos pagar según Romanos 3:23, una deuda que no se puede pagar. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que la deuda sea pagada, y la deuda fue pagada completamente, igual como en el derecho romano tienes un sello. Acuérdense cuando estudiamos el Espíritu Santo y el sello, tenemos un sello que nos hace libres. No se olviden de esas cosas. Amén. No se olviden de esas cosas. Tenemos un sello que nos marca, nos hace libres, nos hace diferentes. Estamos todos sellados, estamos todos igual que en el derecho romano, con sello, ¡pum!, marcado, hijo de Dios. Otra cosa que el hombre no puede arreglar y que nos constituye a causa del pecado. Sigamos avanzando. Que somos esclavos de Satanás. Fíjense lo que voy a decir, hermano. En el mundo, en el planeta, en el universo, solo hay dos paternidades para la humanidad. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? No hay un intermedio. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. No existe un tibio, un punto intermedio, nada. Entonces, ¿somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás? Vamos a leer Juan. Aquí vamos a leer harto. Busquemos Juan, por favor. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, 43
Vamos a leer del 39. Del 39 al 59. Vamos a leer harto, hermanos. Tenga su Biblia abierta ahí en Juan 8, capítulo 39. Lo voy a cambiar aquí en la diapositiva para que se queden ustedes con lo cambié. ¿Están todos en Juan? Amén. Amén. Vamos a leer. Dice, respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que Jesús tenía una discusión con los judíos. Y estos judíos no eran cualquier judíos, eran los sacerdotes, eran los escribas, los fariseos, y todos los terminados en seo, fariseos y todas las creaciones judías que habían en los años que Jesús estaba en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios los confronta, ¿ya? Los judíos, ¿qué están diciendo? Dicen, nosotros, nuestro padre, texto 39, nuestro padre es Abraham. Dicen los judíos, nuestro padre es Abraham, por lo tanto, como nuestro padre es Abraham, ellos pensaban que eso los constituía ser hijos de Dios. Los judíos se sentían orgullosos. Más adelante, no es hoy día, pero lo voy a explicar igual. Más adelante vamos a ver esto. Los judíos se sentían orgullosos. Los judíos se sentían orgullosos de ser, ¿se acuerdan de la simiente? Cuando estudiamos la simiente de la mujer y la simiente del hombre, y dijimos que la simiente pasaba por Abraham, y de Abraham venía toda la descendencia de Isaac, Jacob, y después los Jacob nacieron las tribus de Israel, y de ahí venía toda la descendencia de los hijos de Israel o de los judíos. Por lo tanto, ellos se sentían muy orgullosos de ser descendientes de sangre de Abraham, ¿ya? Ellos se sentían que Abraham era su padre. Ellos sentían que por ser hijos o ser descendientes de sangre de Abraham, los constituía hijos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que Jesús muere, el evangelio de Cristo llega también a los gentiles. Y más adelante, en el libro de los Hechos, se produce un problema. ¿Cuál es el problema? Que los judíos que eran descendientes de Abraham, como ellos tenían la sangre, podríamos decir, como yo soy Tapia, estoy orgullosa de ser Tapia, y por mis venas va la sangre Tapia, pero la Jimenita, la hermana Jimenita, que también es Tapia, pero no es Tapia de mis Tapia, es Tapia de otro Tapia. Entonces peleaban judíos con los hijos, con los nuevos convertidos, porque le decían, nosotros somos descendientes de Abraham, llevamos la sangre de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Quiénes son ustedes, los gentiles, que se creen hijos de Dios porque no tienen ni siquiera la sangre de Abraham y se creen hijos de Dios? Y aquí Jesús los reprende.
le dice, vosotros sois, a ver en qué texto era, que le dice que son hijos del diablo. Vosotros, texto 42, estamos en Juan 8, texto 42 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Los judíos estaban muy orgullosos de tener la sangre de Abraham en sus venas, y se decían que ellos eran hijos de Abraham, pero no hacían lo que Abraham hacía. Ellos hacían completamente lo contrario, eran hipócritas, exigían. Es como si yo le estuviera a ustedes predicando y le dijeran, hermanos, hay que ofrendar y hay que diezmar, y los que no ofrendan y los que no diezman, estoy enseñando del diezmo y la ofrenda, y resulta que yo no ofrendo ni diezmo. Yo le digo, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros, y resulta que no se amaban los unos a los otros. Hermanos, tienen que cumplir la ley de Moisés, y resulta que ellos mismos, que eran los que enseñaban la ley de Moisés, no la practicaban. Entonces eran unos hipócritas. Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Y no hacían lo que Abraham hizo. Entonces, ¿a dónde le dice eso? Dice, en el mismo 39, le dice, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y no significa que no estaban haciendo las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. Querían matar a Jesús. Siendo que Jesús venía de Dios. Aquí nos está enseñando otra cosa más. Nuestro Padre Celestial nos está enseñando que incluso los que se estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham no lograron ver ni lograron entender que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Por eso lo mataron, por eso conspiraron contra él, por eso lo llevaron a donde lo llevaron y por eso lo mataron en la cruz. Entonces le dice, ¿queréis matarme a mí? Porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Qué hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, texto 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea, si los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos los terminados en seos hubiesen sido hijos de Dios, hubiesen amado a Cristo. Pues no he venido por mí mismo, está hablando Jesús, sino que Él me envió, o sea, Dios lo había enviado, porque no entendieron mi lenguaje. El mundo no entiende el lenguaje de Dios, no entiende el idioma de Dios. Muchas veces a nosotros los evangélicos los dicen los canutos, estos canutos están medios locos porque no entienden nuestro lenguaje. Esto mismo le pasaba a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Esto mismo, no entendían el lenguaje de Dios, porque no eran hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Texto 24, vosotros sois. Ahí Jesús les da un golpe knockout y le dice, vosotros sois. Soy de vuestro padre el diablo. No existe otra paternidad, solamente Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y aquí Jesús le dijo, no son hijos de Dios porque no entienden mi lenguaje. Los hijos de Dios, que son espirituales, entienden el lenguaje de Dios. Los que no son hijos de Dios no los van a entender. Y si no entienden ese lenguaje, son hijos de Satanás. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, los judíos, sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos y todos los terminados en seos, querían hacer las cosas de su padre el diablo y no las cosas, como ellos se decían, de su padre Dios. Por lo tanto, Jesús les dice, él ha sido homicida desde el principio, está hablando de Satanás, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está hablando de diablo. Y a mí, o sea, a Jesús,
porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si no digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuche bien, el que es hijo de Dios, lo que estábamos diciendo en delante, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. O sea, ¿por qué los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los saduceos y todos los terminados en seo, que eran judíos, no oyeron las palabras de Dios? Porque no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. Dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois hijos de Dios. Ojo con esto, hermano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Si eres hijo de Dios, las palabras de Dios son las palabras que tienes que oír. Texto 48. Vamos a avanzar más rápidamente. Texto 48. Estamos en Juan 8. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me honraréis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. No significa que nunca iba a morir, sino que nunca iba a ver la muerte espiritual. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú. Y el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, aquí los judíos le dicen, ¿qué te crees tú para decir que en el texto 58, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? Aquí los judíos se enojaron muchísimo con esto que Jesús dijo. El que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Se enojaron mucho los judíos. Se enojaron mucho. Le dijeron, ¿quién te crees tú? ¿Acaso te crees Abraham o te crees los profetas que estás diciendo estas palabras, que nunca va a sufrir muerte? Texto 52 dice que nunca vas a sufrir muerte. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham? Le dicen. ¿Quién te haces a ti mismo? Le empiezan a preguntar. Aquí se enojaron mucho los judíos. O sea, si antes Jesús les dijo que eran hijos del diablo, ahora los judíos estaban muy enojados porque no podían creer que Jesús les diga que el que guarda su palabra nunca verá muerte. ¿Quién te crees que eres tú? Le dijeron, ¿te crees Abraham? Entonces, ¿qué le responde Jesús? Texto 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién glorificaba al Hijo? Era Dios. ¿Y qué es lo que decían los judíos? Que ellos eran hijos de Dios. Entonces Jesús le dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Aquí hubo una discusión fuerte entre los judíos y entre el Hijo de Dios. No creyeron que él era Dios, se sintieron ofendidos cuando dijeron que si creían en él no iban a ver la muerte. Se sintieron ofendidos porque dijeron que él guardaba la palabra de Dios. Entonces le dijeron, todavía no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, hubo una pelea más o menos entre los judíos y entre Jesús. Para reducir esta historia, hermano, que acabamos de leer, bueno, no es una historia, es algo que realmente ocurrió. Los judíos, los saduceos, los fariseos, los escribas y los sacerdotes que sostuvieron esta conversación con Jesús eran esclavos de Satanás. Ellos decían que eran hijos de Dios. Ellos decían que eran descendientes de Abraham. Jesús les dijo, si tú eres hijo de Dios, las cosas de Dios vas a hacer. Si tú dices que eres hijo de Abraham, vas a hacer las cosas que Abraham hacía. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Abraham alababa a Dios. Tenía fe en Dios.
Entonces, los hijos de Dios van a hacer las cosas que Dios dice que hagan. Si tú no haces las cosas que Dios dice que hagas, no eres hijo de Dios y vas a ser hijo del diablo. No hay una paternidad intermedia. ¿Sos hijo de Dios o sos hijo del diablo? En este caso, los judíos, con los que tuvieron la discusión el Señor, eran hijos del diablo, eran esclavos de Satanás. No hubo caso de hacerlos entender, no hubo caso de hacerlos cambiar de parecer. Aunque Jesús los confrontó, le dijo, ustedes son hijos del diablo, pero no hubo caso de hacerlos entender. ¿Cuál es la enseñanza que nos queda? No seamos duros de cabeza, no seamos duros de entendimiento. Si en el versículo anterior, en Colosenses, nosotros leímos que Dios ya perdonó todos nuestros pecados, que Él ya se llevó a la cruz todos los decretos que estaban en contra de nosotros, que ya nos despojó de todo principado, que ya estamos despojados de toda potestad, créelo. Porque ahora eres un hijo de Dios. Amén. No Amén. seas duro de cabeza como eran estos judíos, que aún estando con el mismo Hijo de Dios en persona, no le creyeron. Yo te pido en esta tarde, por favor, cree, ten fe, que tus pecados fueron borrados, ten fe, que no tenías potestad, que no tenías por dónde deshacerte de tus pecados, no había por dónde. Pero Dios, al enviar a su Hijo en la cruz, nos hizo libres del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás. Antes de conocer a Dios éramos esclavos de Satanás, pero ahora con Dios ya dejamos de ser esclavos de Satanás. Pero para dejar de ser esclavos de Satanás no lo podemos hacer nosotros mismos, sino que debemos de creer en la obra redentora de Cristo. Lo que el diablo hace, hermanos, lo que el diablo hace en la gente es convencer de su paternidad destructiva. El diablo tiene un solo truco, que es engañar. El pastor la semana pasada lo decía. El diablo no es con cola larga, con cacho y con un bastón. A veces se puede vestir como un ángel de luz. El objetivo del diablo es poder engañar, es poder tenerte ahí bajo sus pies, diciéndote pecador, volviste a pecar, volviste a fallar, te volviste a equivocar, ¿cómo vas a ir al culto? Eso es lo que hace el diablo, engañarte. Toda una vida, por ejemplo, los judíos defendieron hasta la muerte lo que ellos creían. Y eso es lo que hace el diablo. Defender hasta la muerte lo que él hace que la gente piense o crea. Y la necesidad de la humanidad en estos minutos, hermano, es que la oscuridad se convierta en luz. Nosotros ya dijimos que el trabajo de la iglesia es que seamos la luz del mundo, que seamos, ¿cierto? El mundo está así, pero nosotros, llevando la palabra del Señor, podemos ser luz. Amén. El diablo tiene un puro truco, que es hacerte convencer de su paternidad. Tú ya eres hijo de Dios y de eso tenéis que estar seguros. Yo soy hijo de Dios. El Señor ya perdonó mis pecados. Amén. Tenéis que irte renovando en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es? Sigamos avanzando. ¿Qué otra cosa más dijimos que el hombre no puede hacer? La muerte espiritual. Cuando en el principio Adán estaban en el huerto, tenían una comunicación fluida con Dios. Una comunicación muy fluida. Cuando ocurrió el pecado, esa comunicación se cortó. Ocurrió una muerte que mientras que Adán y Eva estuvieron en el Edén, nunca conocieron, nunca supieron de qué se trataba la muerte. Al pecar Adán muere espiritualmente, pues Dios es vida, y al separarse, cuando estamos así con Dios, cuando estamos debajo del manto de Dios, estamos con vida. Cuando Dios se aleja de ese manto de nosotros, morimos espiritualmente. Sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Adán y Eva nunca entendieron el concepto de muerte hasta que cuando lo pudieron experimentar por primera vez. A ver si alguno de ustedes logra descubrir cuándo fue la primera vez que ellos experimentaron la muerte. Cuando Cuando fue- desobedecieron a Jesús. ¿Cuándo? Cuando desobedecieron a Jesús en el huerto de Edén. Ya, Cuando fueron expulsados del Edén, afuera, se ya. encontraron con muchas cosas. ¿Alguien dice algo más? Adán y Eva, la primera muerte que experimentaron fue cuando hubo esta separación de Dios con el hombre, ¿cierto? Pero antes de experimentar esta muerte, Dios dice que los vistió, no me acuerdo Génesis exactamente en qué parte, pero dice que los vistió y les pasó, ellos se habían vestido con hojas, ¿cierto? Con hojas que cosieron. Pero dice que después Dios les pasó pieles, ¿cierto? No sé si alguien lo encuentra primero que yo. Le pasó pieles para que se vistieran. Entonces ahí tuvo que morir un animal inocente para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esa es la primera muerte que existe, aparte de la separación del hombre de Dios. Existe esta muerte que tiene que morir un animal para vestir a Adán y Eva. El pastor es bueno para encontrar el texto, lo voy a dejar de tarea para que lo busque. Cuando Dios le da pieles para que se vistan, entonces tuvo que morir un animal inocente. El primer animal inocente que muere para que Dios vista con su piel a Adán y Eva a causa del pecado. La otra muerte que experimentan Adán y Eva es la muerte de Abel. La otra muerte que experimentan es la muerte de Caín. Por primera vez ellos empiezan a conocer el significado de la palabra muerte. Cuando estaban en el Edén, acuérdense que todo era perfecto, todo era vida, todo era salud, no había enfermedad, no había preocupación, no había estrés, había comida rica, habían frutas, habían ríos hermosos, todo era maravilloso. Pero cuando pecan y se separan de Dios, empiezan a experimentar sentimientos de dolor. ¿Ya? Yo no sé quién yo creo que nadie, me parece que sí, hay alguna persona que experimentó la muerte de un hijo. Piensen ustedes cómo se sintieron Adán y Eva cuando murió su primer hijo, Abel. Y más encima murió de las manos de su hermano Caín. Y después vuelven a experimentar otra muerte, la muerte de su hijo Caín. ¿Me entiende? Se empiezan a experimentar, lejos de Dios, sentimientos de dolor. Pastor, le di la tarea, lo encontró. ¿No lo encontró todavía? No sé. A mí me había dado la tarea. Sí, de que busque donde decía que había vestido con pieles, o si alguien lo encontró, no sé. No lo había Dice, escuchado. 21. No lo había ¿cuál? escuchado. 21. Génesis 3:21. 3:21. A ver qué Y dice. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, Bien, hermana, excelente. ¿Ves, pastor? Se quedó atrás en los laureles. Le ganaron. Sí. Lo voy a dejar marcado. Ya. Ya. Entonces, para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿de dónde creen que Dios sacó las pieles? Tuvo que morir alguien, tuvo que morir un animalito. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí hubo un primer ser vivo que tuvo que pagar con su vida para cubrir el pecado de Adán y Eva. Posterior a eso, Adán y Eva empiezan a experimentar realmente lo que significaba la palabra muerte de manera literal, al morir su hijo Abel, al morir el hijo Caín. Recién empiezan a experimentar el dolor y el sufrimiento de lo que significa perder a un hijo. ¿Me entiende? Lejos de Dios, empiezan a pasar todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Muerte espiritual, muerte, al experimentar la muerte de Abel fue una muerte, digamos,
el hombre murió. No fue solamente una muerte espiritual, se generó una muerte carnal, ¿me entiende? Y Adán y Eva tuvieron que experimentar el sentimiento de esa pérdida. Yo tengo una hija solamente, nunca he experimentado el hecho de que mi hija muera, pero experimenté el dolor de la muerte de mi papá, de mi abuelo. Me dolió más la muerte de mi abuelo que la de mi papá. Con los años me dolió la muerte de mi abuelo, de mi padre, pero son sentimientos diferentes a A veces perder también, la perdón, muerte de un a hijo. veces también, a veces también se habla morir en vida, es cuando uno pierde lo que más quiere, en este caso un hijo. Es morir en vida porque uno no se olvida jamás de una situación de ese tipo, po. Creo yo. Exactamente. Uno nunca se va a olvidar de una experiencia como esa, espero yo que nadie lo pueda experimentar. Sin embargo, en esta clase hay una familia que experimentó la pérdida de un hijo y es una tristeza grande. Yo creo que sin Dios esta familia probablemente no hubiesen superado la muerte de este hijo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sintieron Adán y Eva con la muerte de Abel y Caín? La Biblia me parece que no lo relata, pero tienen que haber sentido mucha pena. Empiezan de realmente, después de haber pecado, empiezan realmente a conocer la palabra muerte, empiezan realmente a experimentar lo que significaba la palabra muerte. Y la muerte espiritual tampoco tiene solución de parte de la mano del hombre. ¿Vamos bien? Sigamos avanzando. 3 aspectos de la muerte que experimentaron Adán y Eva sin Dios. Primero, como dijo, me parece que fue el hermano Ardi, la separación de Dios. Segundo, la muerte eterna. Y tercero, conocieron verdaderamente lo que significaba la muerte. Veamos Romanos 5:12, no sé qué dice. No sé si me habré equivocado ahí o lo puse bien. Veamos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, la Biblia, menos mal que ahí nos liberó del pecado a la Eva, sino que menciona a Adán, dice que por un hombre entró al mundo el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todos pasamos a estar muertos en delitos y pecados por la causa de un hombre. Todos, sin Dios estamos separados de Él. Todos sin Dios vamos a sufrir una muerte eterna. Amén. Y aún siendo hijos de Dios, vamos a experimentar la muerte de nuestra carne, no así la muerte de nuestro espíritu. ¿A causa de quién? A causa de un hombre llamado Adán. ¿Bien? Y esta es la parte que yo quería llegar. Sigamos avanzando. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Mujeres, mujeres de la nueva raza. Quedamos bien tristes la semana pasada porque dijimos que estábamos sometidas, que los maridos eran los dueños. Bueno, la Biblia dice eso, hermano, lamentablemente no lo digo yo, sino que la Biblia fue el castigo que le dieron a Eva, que el marido es el dueño de la mujer. Pero aquí vamos a presentar a la mujer de la nueva raza. No me refiero que sea una nueva creación, sino que me refiero con nueva raza. Después de la muerte de Cristo en la cruz, a esa raza me refiero nueva. ¿Ya? Después que Jesús murió en la cruz, hay una nueva mujer, hay un nuevo hombre, que somos libres de todo pecados y que somos, como le dijera yo, una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 5:25, hermanitas? A ver si le ganan a los hombres y encuentran Efesios 5:25. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amén. Aquí ahora vamos a dejar
comprometido a los hombres, maridos, dice, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo tienen que amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿a quién amó Cristo? A nosotros. ¿Cuánto nos amó? Con un amor infinito. ¿Por qué sabemos que Cristo amó a la iglesia con un amor infinito? Porque fue a morir a la cruz por la iglesia. Fue a morir a la cruz por nosotros. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Era tan grande su amor que murió por nosotros, que sufrió corona de espinas, que sufrió latigazos, que cargó su cruz, que se fue hasta lo más bajo, vivió lo más bajo que podía vivir, fue crucificado. ¿Sabe usted que la muerte de cruz era una muerte para los malhechores, para los malulos, para los más malos que existían en ese tiempo? Los llevaban a morir a la cruz. Así fue a morir Jesús, por nosotros, por su iglesia. ¿Y a causa de qué lo hizo todo? A causa del amor. Fue crucificado con 2 malhechores más. Fue crucificado como un maldito cualquiera. Y Cristo era santo. Cristo era perfecto. Cristo cuando estuvo en la tierra no cometió ningún pecado. Sin embargo, experimentó lo más bajo, lo más vil. Bebió vino, le dieron vinagre a beber cuando dijo que cuando pensaron que estaba diciendo que tenía sed, le dieron vinagre a beber. Le enterraron una lanza. O sea, todo eso que soportó Cristo por la iglesia fue por amor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por la iglesia. Experimentó la muerte de la cruz, experimentó una corona de espinas, experimentó que le dieran vinagre a beber, experimentó que le enterraron una lanza en el costado, le clavaron los pies, le clavaron las manos, cargó su cruz, lo azotaron. O sea, pasó podríamos decir, las de tico y taco, por amor a la iglesia. Se las sufrió toda. ¿Y qué nos dice Efesios? A ver si Efesios lo escribió Pablo, ¿no? Veamos, que a veces me enredo, hermano. Pablo escribió Efesios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Efesios 5, 25? Dice, maridos, hombres que tienen esposas, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo las tienen que amar? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera tienen que amar a su esposa, tienen que respetarla. Yo una vez escuché a un seminarista que dijo, la esposa no camina detrás del esposo. La esposa, porque dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, dice el dicho, ¿cierto? Pero este seminarista dijo, la esposa no camina detrás de la esposa camina al lado de su esposo, como compañero. Los compañeros van ahí, al lado, codo a codo, ¿cierto? Como socios, avanzando en la vida del matrimonio, como compañeros así, uno al lado del otro, no detrás. No que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, no es detrás, es al lado. Entonces la recomendación que Pablo le dice a todos los maridos, amen a su esposa, amen a sus mujeres. Ese amar implica tantas cosas, hermano. No es decirle a la viejita, te amo. Esposa mía, como le diga el hermano Manuel, no sé cómo le dice el hermano Manuel a la hermana Jenny, que le diga, a ver, no sé, mi mamá cómo le dicen, no sé, no sé cómo se le ocurren, de repente chanchita le dicen, perrito, te amo. No es ese amar, no es ese tipo de amor, ¿ya? No es ese amor de labios, es un amor así como Cristo amó a la iglesia, o sea, el amor, creo que cuando estudiamos, ahí vimos el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo aguanta, el amor no es metencioso, no es, ¿se acuerdan o no? Cuando estudiamos, ¿qué fue que estudiamos ahí?
Los dones, cuando estudiamos los dones, el amor todo lo puede, es de esa clase de amor con la que el marido debe amar a su mujer. ¿Ya? No por esto la mujer le va a vivir tirando los platos al pobre hombre y el hombre va a tener que aguantarlo por amor. No, tampoco no se trata de eso. Tiene que haber un equilibrio, hermano. Tiene que haber un equilibrio entre la esposa y el esposo. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Tiene que decirlo, amén. Así, amén. Voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Todo lo que Cristo sufrió por su iglesia, quizás es el amor del que se trata, por el cual el marido también debe pasarlo por la esposa. Estamos llegando ya casi al final de la iglesia, hermano. Ya vimos las 4 cosas que el hombre no puede hacer. ¿Cuáles eran estas 4 cosas? Dijimos que no podemos cambiar el carácter de Dios, que no podemos pagar la deuda del pecado, que no nos podemos liberar por nosotros mismos de la esclavitud de Satanás y que tampoco nos podemos salvar de la muerte espiritual. ¿Cuál es la solución a todo eso? ¿Qué es lo que nos salva de todo eso? ¿Cuál es la redención? Teniendo claro lo que significa la palabra redención, ¿cierto? ¿Qué significa redención? Salvación. ¿Está de acuerdo, hermana Nanita, con eso? Hermana Nana, ¿está de acuerdo con esa descripción? ¿Redención es salvación? No la escucho, hermana Nanita. Amén. 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 Cuando hablamos de redención, estamos hablando de salvación. Entonces, ¿quién nos libra del pecado? ¿Quién nos libra de estas 4 cosas? ¿Quién nos va a salvar de estas 4 cosas que estuvimos viendo? A ver, ¿quién nos va a salvar de la deuda del pecado? ¿Quién va a pagar la deuda del pecado? ¿Quién nos va a salvar de la esclavitud de Satanás? ¿Y quién nos va a salvar de la muerte espiritual? Jesucristo. 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 ¿Quién nos da esta redención? Es Jesucristo. ¿Cómo ocurre esta redención? Ustedes ya la saben, vamos a verla rápidamente porque ya la hemos estudiado, no la vamos a volver a repetir, pero le vamos a dar un repaso así rápido. ¿Cómo ocurre esta redención? Lo primero que ocurre es que Dios fue hecho hombre. Envió a su Hijo Jesús, ¿cierto?, a morir a la cruz, pero para que eso ocurriera, tuvo que hacerse hombre, hacerse un igual al pecador, ¿ya? Pero al hacerse hombre, no se podía contaminar. Al hacerse hombre, él no iba a pecar. Y efectivamente, Cristo cumplió eso cuando estuvo en la tierra. El único ser que jamás se equivocó en toda su vida, o en los 32 años, 33 años que estuvo en la tierra, fue Jesús. Fue tentado 3 veces por el mismísimo diablo y no se equivocó. No se contaminó. No se equivocó en nada. Pero para que esto fuera perfecto, tenía que nacer como hombre. Ocupa el lugar de los pecadores, ocupó mi lugar, ocupó el lugar de ustedes. Y más encima, pagó el precio. Para que tú tengas tu certificado con tu sello que diga, sos libre. Rompió Dios al hacerse hombre y al morir en la cruz, rompió la barrera que separa al hombre de Dios. Derribó la muralla del pecado. Acuérdense, Colosenses, que leímos, que Dios te perdonó y te libró de, ¿cómo era que decía? Que a mí se me olvida. Que ya todos nuestros pecados fueron perdonados, que el decreto y el acta donde estaba nuestra condena ya fueron quitados y fueron clavados en la cruz, que ya fuimos despojados. Todo eso tienes que tú creerlo y aceptarlo. Él rompió todas esas barreras, derribó la muralla del pecado para salvarte. Ahora, ¿cómo debía ser este sustituto? Ya la última lámina, hermano, nosotros también lo sabemos, debía ser perfecto, debía ser un verdadero ser humano nacido de una mujer como todos los hombres.
Ya no valía que un animal muriera por nosotros, así como estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, que era muy fácil, hermano. Era llevar un cordero sin mancha. ¿Se acuerda cuando estudiamos a Jesucristo? Era un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, que tenía que pagar el pecado del hombre. Entonces, Jesús ocupa este lugar, se hace hombre, se hace nacido de una mujer, para poder que la paga de este sustituto sea real. Libre de la naturaleza de pecado y libre de pecados personales. No cometió ningún pecado mientras estuvo en la tierra, ninguno. Debía vivir bajo la ley y debía de guardarla perfectamente. Mientras él estuvo acá en la tierra, vivió bajo la ley de Moisés. Experimentó la ley de Moisés. No fue como los judíos, como los sacerdotes, los escribas, que ellos decían que eran perfectos, que hablaban de amor y no practicaban el amor, que hablaban de ofrenda y de diezmo y no ofrendaban y no diezmaban. Sin embargo, Jesús vivió bajo esa ley y cumplió esa ley, y la cumplió a plenitud. Debía tener pleno conocimiento de lo que sucedía. Él estaba claro lo que iba a suceder y él sabía que tenía que morir, que tenía que pasar por todo lo que tenía que pasar. ¿Desde cuándo lo sabía? Desde antes de la creación del mundo. Acuérdense cuando estudiamos que él se preparó o estaba preparado para esto de antes de la creación del mundo, de antes de que ocurriera el Génesis 3:15, ya sabía que él tenía que morir, estaba en pleno conocimiento de todo lo que tenía que suceder. Y además, Jesús estuvo dispuesto a aceptar la culpa de la humanidad. Estuvo dispuesto a ser juzgado a causa de nuestro pecado. Estuvo dispuesto a morir. Yo siempre coloco este ejemplo. Yo digo, Jesús pensó para sí. Esto es una suposición mía, hermano, pero yo me lo digo a mí misma para yo entenderlo y también se lo cuento a ustedes porque es una manera de entenderlo. Él dijo, sí vale la pena morir por el pastor Juan Fernández. Vale la pena morir por la Graciela Tapia. Vale la pena morir por el pecador del Benito Silva. Vale la pena morir por la Norita Tapia, por la Karen, por Ardicito, por la Martita. Vale la pena, dijo. Yo lo voy a hacer. Él aceptó. Jesús aceptó. ¿Sabe que Jesús podría haber dicho no? Podría haberse rebelado, así como lo hizo Satanás. Podría haberse rebelado y haber dicho no. El Ardi se va a equivocar tantas veces, dijo Jesús, que no quiero, no vale la pena. Y él dijo, sí, lo voy a hacer, vale la pena. Voy a morir por Ardicito, por la Martita, por la Eunice. Voy a morir. Él creyó, él aceptó, él dijo, sí, voy a hacerlo. Y usted tiene que creerlo. Y usted tiene que decirle, gracias Jesús, voy a ir al culto a alabarte con todo mi corazón. Solo porque te amo, Señor. El hermano Víctor va a decir, ya, hermana Jen, le toca predicar. Amén. Hermana Karen, le toca a usted coordinar. Amén. Ya no más excusa, hermano. Aquí los quiero, no sé por qué hablo esto, pero siento que el Espíritu Santo me hace hacerlo. No más excusa de no querer servir al Señor. No más excusa de decir, es que estoy tan decaído, ore por mí. Eso ya queda para los que nos conocen al Señor. Me estoy decayendo, hermano, ore por mí. El Señor ya te quitó todos tus pecados, ya murió por ti, envió a morir a su Hijo Jesús. Ya está todo el trabajo hecho, tú tienes que creerlo y tienes que solamente glorificarlo. Cuando el hermano Víctor diga, no sé, hermana Jimena, le toca coordinar. ¡Amén! Hoy estoy tan cansado, no me voy a conectar a las clases. Reprendamos todos esos espíritus, hermano. Echémoslos fuera. Servir al Señor no depende de mi estado de ánimo. Hoy día sí tengo ganas. Servirle al Señor tenemos que hacerlo con ganas, con salud, sin salud, enfermos, como estemos, sirvamos al Señor, creyendo todo lo que Él hizo por nosotros. Con gozo.
Usted debería enojarse si no lo mandan a usted a predicar. Va a decir, pucha, yo quería predicar y el hermano Víctor no me mandó. Así debiera ser la actitud. Y no sabe, hermano, no quiero predicar porque estoy pasando un problema y estoy... Ese problema ya está vencido. Jesús ya lo pagó por ese problema. Tú tienes que creerlo. Amén. Tú tienes que creer. Yo ya soy libre de estos demonios. Sí, ahí decía Colosenses. ¿Cuánto era que decía Colosenses? Ya estamos despojados de todo. ¿Por qué sigues viviendo como un preso? ¿Por qué sigues viviendo atado? Si ya eres libre. ¿Me entiendes? Cambia la cabecita, el pensamiento, la forma de pensar. Ya eres libre. Dios ya te hizo libre. ¿Por qué sigues viviendo con esa mentalidad de esclavo? Ya tienes un sello que dijo, mira, esto fue clavado en la cruz públicamente, dice Colosenses, públicamente fue clavado en la cruz. A ver cómo es que dice, se me olvidan los textos. Públicamente dice, anulada el acta de los decretos contra nosotros, ya está anulado todo, hermano. Por favor, cree en esto, hazlo vida en tu vida. Y sirve al Señor con gozo. Hay que ensayar. Amén, voy a ensayar. Estoy muerta, cansada, tengo ganas de dormir. Pero voy a ir a ensayar. No depende de mi estado de ánimo el servir al Señor. Tenemos que estar siempre listos. Yo les conté, les confesé porque yo también tengo pecado y también tengo debilidades, por hermano. La semana pasada estaba tan cansada que yo decía, hoy ojalá que me enferme para darle una excusa a los hermanos que no vamos a tener clase, voy a estar enfermo. Y no hubo caso que me enferme. Tuve que hacer la clase igual. Y al final de la clase estaba, después hasta me costó quedar dormida porque estaba con los medios ojos. Servir al Dios no depende de tu estado de ánimo. Es que hoy día me peleé con mi marido y es tan pesado y esto que el otro y mi hijo. Todas esas cosas son externas. Todas esas cosas son temporales. Tu vida con el Señor es eterna. Es eterno. Tienes que decir amén. Amén, gloria a Dios, recibo esto. Es para mí, este perdón es para mí, esta sanidad es para mí. Todo esto es para mí. Todo eso fue por ti, por hermano. Todo eso fue por ti. Por amor. No nos merecemos este amor, no nos merecemos, pero fue por nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. El próximo devocional de la próxima semana va a estar a cargo del hermano Benedicto Silva, aunque es un oyente. Vamos a colocarlo a practicar para que comparta con nosotros un devocional. Hermanos, les amo en el Señor. No sé si tendrán preguntas, algo que agregar. A veces yo me emociono y me paso para allá, pero es que todo esto me apasiona, todo lo que Jesús hizo por mí, hermano, yo me apasiono, me vuelvo... A veces me da pereza porque soy un ser humano, ¿ya? A veces también me da pereza, pero el Señor no me deja que siga con la pereza, pues. No me enfermé. Tuve que hacer la clase nomás, ¿ves? Entonces, me apasiono con esto. Hermana tiene que predicar, gloria a Dios. Hermana tiene que ir a limpiar los baños, gloria a Dios. Vaya a limpiar los baños. No importa lo que sea, gloria a Dios todo. Amén. Alguien me había hablado. Buenas tardes a todos, buenas tardes hermano Nice, hermanos. Buenas tardes, hermana. La verdad es que me emocioné mucho. Bueno, yo no sé si todos querrán saber, pero quería darle a conocer. Me emocioné mucho cuando la hermana Eunice estaba hablando, porque Dios nos ama y en su inmenso amor nos tiene con vida, nos tiene con salud. Yo, hermano, yo la verdad no sé si tendré mucho tiempo quería contarles algo. Siempre yo como que cuento por parte porque lo que me pasa es algo muy largo, muy extenso. Pero yo cuando me enfermé, yo le digo enfermedad o me duele la cabeza, le digo a mi hijo. Pero es una lucha espiritual que sigo desde hace muchos años.
Y esa lucha espiritual me ha llevado muchas veces a golpearme la cabeza, tirarme el pelo, con decirle que cuando empecé esta lucha, yo no podía hablar, no podía mirar el cielo, no podía agradecer a Dios. Y echaba tanto de menos glorificar y el poder hacer